retomando desde donde nos habíamos quedado entonces, estábamos hablando de qué sucede cuando los significantes y los significados se desvían del estatuto y se ubican del otro lado de la frontera imaginaria, generando pánico moral. Bueno, lo decíamos en función de ese video de Todes, en donde aparecen temas que generaron en especialmente varones algunos comentarios bastante agresivos y que sitúan a las mujeres que no cuadran con el estereotipo de mujer normal, que está naturalizado, las sitúan como las lesbianas, como si eso fuese un insulto, pero digo, acá también aparece esta noción hegemónica de qué sexualidades son válidas y cuáles no, y por tanto cuando no son válidas las podemos utilizar como una suerte de insulto o en desmedro de otra persona. Si seguimos viendo algunos otros comentarios que aparecieron en la página de Facebook del programa Todes, el programa feminista de TV Universidad, aparecen cosas como creí que era un robot que leía un libreto mal redactado, bueno, la pelotudez más grande que se hizo en la TV, ponete a estudiar, loca, digo, loca, travesti, estos insultos o esta manera de pensar que se está insultando al otro utilizando condiciones humanas, en algunos casos elegidas y en otros no, como un insulto hacia mujeres que no, como decíamos, cuadran con el estereotipo naturalizado. Y acá aparece otra vez esto de gastan el dinero del Estado, qué desperdicio, la cuestión del Estado que veníamos viendo anteriormente. Digo, hay una versión del Estado entonces, desde la universidad, por ejemplo, que es un organismo del Estado, un modelo de Estado, que está pensando en contenidos inclusivos. Este fue un contenido inclusivo, acorde con los tiempos que corren, como decíamos, significantes y significados están atados al contexto, por lo cual aparecen estas posibilidades de modificar ciertos significados. Antes, esta universidad que nosotros tenemos, que ha sido por momentos en su historia mucho más excluyente, tomó la decisión como organismo del Estado de convertirse en un espacio muchísimo más amplio e inclusivo y recuperar estas nociones que circulan socialmente respecto de, bueno, disolver de algún modo ciertas ideas algo anacrónicas como para avanzar hacia otras formas un poco más amplias de entender el mundo y de ver la vida. Y por último también, acá lo recuperan a Agustín Laje, hablando de estas mujeres y especialmente de, por ejemplo, la ley de identidad de género. Entonces, esta idea de Agustín Lajes de el problema no es que Carlos se autoperciba como Carla, el problema es que Carlos arme un lobby y presione al Estado para obtener privilegios, obligando a los demás a percibirlo como él se percibe, como él se autopercibe, perdón. Ley de identidad de género y a financiarle el disfraz, los subsidios hormonales. Y acá es interesante ver cómo, pese a que en nuestro país rige hace ya varios años la ley de identidad de género, este personaje manifiestamente machista y antifeminista, no solo machista, plantea que las personas que deciden acceder en su legítimo derecho a la transferencia hormonal o a poder realizarse las operaciones de adecuación de su cuerpo para profesar su género autopercibido, están presionando al Estado para obtener privilegios. El Estado ya les otorgó esos que él llama privilegios y son derechos, y por otro lado aparece también el él, esta resistencia a nombrar a una, por ejemplo, mujer que decide convertirse en un hombre trans, o viceversa, un hombre que decide convertirse en una mujer trans, como él, remarcando esa situación biológica por la cual deberíamos estar atados física y espiritualmente y emocionalmente al género que nos fue otorgado al nacer. Y eso es un fuerte ejemplo de cómo opera la hegemonía en nuestras formas de pensar y en nuestras formas de posicionarnos. Y por último, un comentario un poco más de salón, que alguien le quite el wifi de la cocina, ¿sí? Dando a entender que el lugar en el que las mujeres debemos estar es en la cocina y no vamos a estar pensando o no deberíamos estar pensando ideas locas o revolucionarias. Bueno, acá vamos a retomar un poco más a la CLO, y yo ya les había mencionado en el video anterior algunas cuestiones respecto de qué son los pares binarios.
¿sí? Bueno, Laclau dice que la hegemonía organiza el campo social, este mundo en el que nos desenvolvemos, a través de pares binarios, y que este recurso sirve para estructurar nuestra percepción del mundo, ¿sí? Entonces, por los ejemplos que venimos dando, vamos a pensar en el par binario hombre-mujer, mujer-hombre. ¿Qué sucede cuando nosotros ordenamos el mundo creyendo que todos los seres vivos, humanos, que van circulando por él son simplemente hombres y mujeres? Y cuando además anudamos hombres y mujeres a su condición biológica. Nació con vagina es mujer, nació con pene es hombre, y reducimos todo el abanico relacionado con la emotividad, la subjetividad, todas cuestiones que van moldeando nuestra personalidad a nuestra genitalidad. Digo. Esta mirada binaria, por ejemplo, en cuestiones de género, como venimos viendo en relación con el desarrollo del ejemplo, implica desde la perspectiva de género ubicar a las disidencias, las homosexualidades, las transexualidades, el transvestismo, entre otras, del otro lado de la frontera, generando pánico moral, ¿sí? Esto de me salgo de lo que naturalmente debo ser y entonces me convierto en objeto de pánico moral. Por ejemplo, en algún momento de nuestra historia, el pánico moral estaba dado por la posibilidad de que el Estado legalizase el divorcio. Y entonces quienes estaban en contra de la legalización del divorcio, o de que hubiese una ley que permitiese a los matrimonios separarse, decían que se atentaba contra la familia, que qué iba a suceder con el germen de lo social, la familia, la madre, el padre, ese vínculo indisoluble, y cuánto de eso tenía muchísimo que ver con, y sigue teniendo aún, con la religión, sea cual sea esa religión, porque todas, en su mayor o menor medida, tienen estos dogmas que vuelven indeleble a su creencia cualquier vínculo que esa religión haya bendecido o establecido. El mayor argumento que se utiliza para este procedimiento de instalación de ciertas ideas hegemónicas es la naturaleza. La naturaleza lo hizo hombre, la naturaleza la hizo mujer, no debería salirse de esos márgenes. Por ser hombre tiene que ser fuerte, por ser hombre tiene que ser el proveedor, el que lleva el pan a la casa, el que mantiene a la familia, el que no puede llorar, el que no podría de niño jamás jugar con una cocinita. Por ende, la cocina no es el lugar del hombre. Y sin embargo, cuando nosotros vemos lo que consumimos en televisión o en los medios en general, vemos hombres cocinando, famosísimos y prestigiosos hombres cocinando, ¿sí? Aunque se supone que naturalmente ese es el lugar que debemos ocupar las mujeres. Entonces la dominación, siguiendo con esta idea en términos de hegemonía, no está actuando por la fuerza, sino que actúa a través del consenso, la legitimidad y el conformismo. Estas son tres ideas que son muy importantes porque tienen que ver con el poder simbólico. ¿Qué es ese poder simbólico? Nadie nos apunta con un arma para que las mujeres nos casemos con hombres o convivamos con hombres y tengamos hijos y creamos que eso es lo que está bien y lo vivenciemos con absoluta naturalidad y hasta felicidad y estemos conformes con esa idea y creamos que es legítima, que está bien, que así debe ser. El poder simbólico opera de otra manera, que es convenciéndonos y haciéndonos aprender a lo largo de nuestra vida, a través de determinados recursos, que eso es lo que está bien y que por el contrario todo lo que se sale de ese estatuto y traspasa la frontera, subvirtiendo el orden establecido, ese orden imaginario, se convierte en aquello a lo que le tenemos pánico moral. Y por ende, como está del otro lado de la frontera, nos separa a este nosotros, que somos los normales. La palabra normal es algo que aparece fuertemente en la hegemonía, ¿sí? Lo que está bien es lo normal, lo naturalizado, lo que hemos validado, legitimado y con lo que estamos conformes, ¿sí? Y por el otro lado están esos otros, ¿sí? Ellos, ellas, ellas, que son los que no cumplen la condición para estar dentro de la frontera imaginaria en la que nos movemos los normales o las normales. Este poder simbólico trabaja fuertemente con ciertos discursos que están reforzados y son reproducidos permanentemente a través de determinadas instituciones. ¿Sí? Acá mencionamos primeramente la familia, que es nuestra primera institución, es la institución en la que crecemos, en la que aprendemos las primeras cosas. Luego la escuela, y pensemos
Vamos al jardín de infantes, nos enseñan la diferencia entre varones y mujeres, que no hay que mostrarle el cuerpo, no hay que mostrarse el cuerpo, las partes, que no hay que tocarse, la cuestión de la sacralidad con el cuerpo y la intimidad. Todas esas cuestiones las estamos aprendiendo desde muy pequeños. Y digo, en la familia, cuando se sabe que una persona está embarazada y lo primero que estamos pensando es si es varón o si es mujer, y la criatura no salió todavía del útero y ya está afuera esperándolo la ropita celeste o la ropita rosa, la pelotita de fútbol o la muñeca, ¿sí? Aun cuando ni siquiera llegamos al mundo, ya estamos siendo condicionados por los discursos de estas instituciones. Y ni hablar de cómo esos discursos de la familia y de la escuela, y lo podemos ampliar al club, al grupo de amigos, a la universidad, se refuerzan increíblemente, fuertemente y de manera bastante indeleble con los medios de comunicación y la publicidad, ¿sí? Lo que les decía recién, el rosa y el celeste, aún antes de nacer, que van determinando nuestra posición en el mundo. El autito, la muñeca, para los varones, para las nenas. Esto que decía hoy Antonella Valderrey en el video, las mujeres no nacemos con una pelota bajo el brazo. Pero ¿qué sucedería si a partir de ahora, cuando nacemos, a las mujeres también se nos da la oportunidad de tener la pelota de fútbol al alcance del pie? ¿Qué pasaría? ¿Jugaríamos muchas más al fútbol? Probablemente sucedería eso. ¿Por qué? Porque la cultura estaría moldeando un hábito que no tenemos porque no nos lo han inculcado o no era lo natural o lo normal. Bueno, la nena ayudando a la mamá en la casa. Generalmente es a la nena a la que históricamente, se le transmitió de generación en generación la habilidad para la limpieza, para el planchado, para la cocina, y no al varón. Siempre estamos hablando de generalidades. Hay obviamente excepciones a la regla, pero estamos hablando de cómo opera la hegemonía a gran escala. Y por último, esta publicidad que es de 2016 o 2017, no estoy muy segura, de la marca Carrefour, del supermercados Carrefour, que para el Día del Niño usó la C de campeón para los varones y la C de cocinera para las niñas, y toda la saga de la publicidad ponía a las nenas del lado rosa de la vida y del lado doméstico de la vida, y a los varones del lado de la fuerza, el deporte, los superhéroes. Siempre, digamos, aparece fuertemente este par binario, hombre-mujer, rosa, celeste, fuerza, debilidad o vulnerabilidad, sensibilidad, todos esos significantes anudados a determinados significados que nos posicionan de uno o del otro lado de la vereda. Pero ¿qué pasa con todo lo que no se ve? Con todo lo que no está ni en el varón, ni en la mujer, ni en lo femenino, ni en lo masculino. Todo lo que invisibiliza la hegemonía con esta operatoria, ¿sí? Con esta manera de presentar el mundo, que nosotros justamente, y repito, aceptamos no por la fuerza física, sino por el efecto que provoca el poder simbólico de todas estas instituciones que desde que nacemos nos van moldeando en función de estos discursos y de estas formas de ser y de estar en el mundo. Por tanto, habíamos dicho al principio que los significantes están abiertos, ¿sí? Entonces pueden transformarse. El significado que se les atribuya a estos significantes tendrá relación con el proceso de lucha por el significado en la construcción de la hegemonía. Estamos tratando de subvertir el orden a través de las ideas. ¿De cuáles ideas? De unas ideas de igualdad, en donde hombres, mujeres y todas las identidades que hay en el medio puedan gozar de los mismos derechos, ni más ni menos. No se trata ni de exterminar al hombre, ni de que las mujeres dominen, sino en un utópico escenario de igualdad entre todas las personas, muchísimo más allá de su género o de su condición o de sus elecciones sexuales. Y hablamos de que este no es solo un problema simbólico, que esta lucha, ¿sí?, articula fuertemente lo político con lo cultural, ¿sí? De esta manera resolveríamos de alguna forma la base sobre la cual estamos asentando nuestra lectura sobre la hegemonía, ¿sí? Es importante que ahora empecemos a avanzar en el texto siguiente, que es el de Javier Balsa, sobre las tres lógicas de construcción de la hegemonía, en tres formas diferentes en que la hegemonía
de manera articulada actúa, ¿sí? Hasta aquí vimos a grandes rasgos cómo se nos meten ciertas ideas en la cabeza y nosotros las vamos reproduciendo y, por supuesto, revitalizándolas cada vez que reproducimos esa forma de ser y de estar en el mundo, como ya dijimos. Pero ahora vamos a pensar en estas tres formas que nos plantea Balsa en la clase 5 y que posicionan a la hegemonía como, por un lado, la alianza de clases. Esta forma de pensar la hegemonía implica que las clases acuerdan entre ellas una manera de vivir armoniosamente, pero no se modifican las condiciones que hacen que unos sean dominantes y otros sean dominados. Es simplemente una cesión de algunos derechos, de algunos beneficios que la clase dominante nos da a las clases subalternas, pero en ningún momento los subalternos dejan de ser subalternos y los dominantes dejan de ser dominados. Una segunda lógica en relación con la hegemonía es esta que reconoce que las clases dominantes nos direccionan intelectual y moralmente. ¿Por qué? Porque tienen los medios de producción, porque tienen la conducción de las instituciones, como habíamos visto, la iglesia, el Estado, la escuela, la universidad, todas esas instituciones que van moldeando nuestras ideas, están dominadas, coordinadas, conducidas por las clases dominantes. Y por último, la tercera versión de cómo actúa la lógica de la hegemonía, según Balsa, es a partir de la difusión de un modo de vida, y esto es quizá la forma que más nos permea, porque es aquella forma en la que no vemos cómo estamos siendo dominados, ¿sí? ¿Por qué es importante que trabajemos hegemonía, por último, y para cerrar esta quinta clase? Es importante que como comunicadores empecemos a pensar cuáles discursos arrastramos, desde dónde, y cuánto esos discursos pueden ser inclusivos o, por el contrario, excluyentes, ¿sí? Y lo importante que es que nosotros empecemos a través de nuestra intervención en el mundo social, en tanto comunicadores y comunicadoras, a subvertir algunos órdenes, a abrir un poco el marco de las ideas e intentar justamente dejar espacio para que todos no tengan que disputar terrenos, sino que los tengan accesibles y abiertos para poder desarrollarse en un marco de igualdad. Nos vemos en alguna próxima clase, muchas gracias por su atención y les mando un abrazo a todos y a todas, esperando que estén muy bien.